¿Qué es exactamente la unción del Espíritu Santo y cuáles son los diferentes tipos de unciones que se pueden tener? El invitado especial de hoy nos dará una idea sobre estas preguntas y compartirá las poderosas revelaciones que el Señor le ha mostrado sobre la unción. Pero primero en la mesa está mi amiga April Simons. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y quería decirte que Minneapolis envía saludos. Aman en la mesa con Johnny. Lo ven todo el tiempo, les encanta y les Me dije que te encanta. diría. April viaja por todo el mundo y vuelve y me lo dice. Me encanta oír eso, es increíble. Kendra Kelly Dean, ¿cómo Hola, estás? muy bien. Creo que la unción es muy importante. Es muy importante. Mucho. Necesitamos entenderlo para no abusar y usarla Sí. en la plenitud que Dios nos ha dado Sí. para todos. Y él tendrá buenas respuestas a las preguntas que la Sí, gente tiene de claro. eso. Hay personajes de la Biblia que operaron en la unción, pero las cosas no estaban tan bien y quizás solo para entender eso. Rachel Lamb Brown, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Me alegro de estar aquí hoy. Bien. Sé que hay diferentes tipos de unción, Sí. que es algo nuevo para mí por aprender y me emociona saber los diferentes tipos y cómo Sí. podemos accederlos. Muy bien. Y me doy la vuelta aquí hacia mi amiga Rhonda Davis. Hola, ¿Cómo estás? estoy muy bien y La emocionada. unción Sí, hace la cae diferencia, sobre sí. mí. Y cantaremos una canción de lo que hablemos. La canción me emociona. Y los miércoles enseño en la mesa con Johnny. Les encanta en Tennessee. Eso es También me entonces encanta. será un gran tema. Seguro, sí. Me alegro de que estés aquí. Desde Tennessee, Cindy Murdoch, ¿cómo estás? Genial. También es tu amiga de Por Tennessee. supuesto, Sí, sí. lo éramos por un tiempo. vecinas. Solías cantar esa canción, ¿verdad? Sí, La unción cae sobre mí. Es un ministro y autor conocido por caminar en el poder y los dones del Espíritu Santo. Y hoy nos compartirá su nuevo libro, Los misterios de la unción. Demos la bienvenida al pastor Benny Hinn. Está aquí. Gracias. Esa es una música épica para entrar, ¿verdad? Sí. Me gusta. Es como la Me unción, gusta. ¿verdad? Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Qué honor y deleite. Muchas gracias, Pastor Benny. Y saben, milagro, sanidad, profecía y la presencia tangible del Señor, todo esto está relacionado con la unción del Espíritu Santo. Pero muy pocos entienden qué es realmente la unción, cómo operar en ella o cómo recibirla. Hoy el Pastor Benny nos dará claridad y comprensión en este tema un tanto misterioso. Muy bien, así que me emociona este libro porque creo que va a ayudar a responder muchas preguntas para los espectadores, Pastor Benny. Pero has hablado del Espíritu Santo por mucho tiempo. ¿Qué hace a este libro diferente? Como Buenos días, Espíritu Santo. Bueno, tiene que ver con el poder. Y en general, cuando alguien menciona la unción, piensa en el ministerio. O sabe que viene sobre alguien. Sí, Cuando ministran. Pero hay mucho más que eso en la Biblia. sí. Hablas de 3 unciones aquí, pero antes de seguir quiero que toda nuestra audiencia escuche sobre tu historia de salvación, porque es muy interesante y además el sueño profético que el Señor te dio en ese momento. Mi madre, cuando era joven, tuvo una visión. Y tuvo la visión cuando estaba aún en su vientre. Y me vio como me veía hace 7 años, cubriéndola con una manta. Ahora, si sabes algo sobre mi parte del mundo, hubo una guerra en el 48 que separó a las familias. La familia de mi madre fue a Ramala. Hoy día, Cisjordania, Judea, Samaria. La de mi padre se quedó en Jaffa. Y nací muy cerca de la casa de Simón el curtidor en Jaffa. Así que oró. ¿Y por qué oró? Porque mi abuela, por parte de mi padre, que se quedó en Jaffa, y mi abuelo y tíos, por parte de mi padre, persiguieron a mi madre por no tener un hijo primero. Así que mi hermana nació antes que yo. Es una vergüenza. En esa parte del mundo, ¿cómo es que no nos diste un hijo, saben? Así que oró, dijo, Señor, no era salvada, éramos griegos ortodoxos, extremadamente religiosos. Dijo, Señor, si me das un hijo, te lo devolveré. Y ahí fue cuando tuvo esa visión antes que yo naciera. Y así nací. Cuando tenía 11, el Señor vino. En una visión lo vi, no lo conocía.
Estaba en nuestra casa en Jaffa por la noche, yo dormía. Y sentí este increíble poder, como energía eléctrica, pasar por mi cuerpo y no podía moverme, pero era una hermosa sensación. Y luego se quedó ahí y sonrió, no dijo nada. Y cuando se fue, salí, me desperté sintiendo este poder sobre mí. Y le dije a mi madre por la mañana, he visto a Jesús. Dijo, debe ser un santo, pero no sabía lo que decía y yo tampoco. Emigramos a Canadá por la guerra del 67. Y fue en Canadá donde fui salvo. Fui a la escuela Georges Vanier High School. Y un grupo de jóvenes de mi clase que nacieron de nuevo. Me decían siempre, Jesús te ama, y pensé que estaban locos. Y quería huir de ellos. Esto duró todo un año. Finalmente, un día llegué a la escuela y dijeron, ¿vendrías a una reunión de oración? Y pensé, para deshacerme de ustedes iré. Pero lo que pasó la noche anterior fue que tuve un sueño. En mi sueño, bajaba una escalera con prisioneros a un pozo profundo. Bajamos y bajamos. Estaban encadenados. Encadenados el uno al otro, uno delante, otro detrás, encadenados, juntos. Y de repente un ángel del Señor apareció y me hizo esto. Así que al moverme las cadenas se cayeron. Se abrió una puerta, era el sueño. Y luego me tomó de la mano. Volamos sobre la ciudad de Toronto y me llevó a una esquina donde estaba mi escuela. No sabía que ese es el lugar en el que me salvaría. Wow. Y estaba en la biblioteca porque esos niños dijeron que fuera a la reunión y antes permitían esas reuniones en las escuelas, pero ya no. Fui ahí y no me dijeron ni una palabra sobre salvación, solo dijeron, esto harás. Oraron en lenguas y me asusté porque nunca lo había escuchado. Y luego de repente yo sentí lo mismo que sentí cuando vi al Señor. Esa misma energía eléctrica regresó mientras ellos oraban en lenguas. Yo no me lo esperaba. Empecé a llorar porque me acordé de esa visión. Y no sabía qué decir, así que dije, Jesús, vuelve. Es todo en lo que podía pensar. Caminaba por los pasillos hacia la clase. Comenzó a las 8. Era una clase de francés, con un profesor muy duro de francés. Y veíamos la Revolución Francesa y estaba en clase, así, llorando. Jesús, te quiero, Jesús, te quiero. Y todos los niños de la clase me miraban. Y la maestra entró y no sabía qué hacer porque estaba gritando diciendo, Jesús, te quiero. Y la clase intentaba escuchar lo que estaba diciendo la maestra. Mi prima, que hoy es una doctora muy famosa en el hospital Mount Sinai, dijo, shh, shh, shh. Y yo tenía un apodo en aquellos días llamado Tutú. Programa en vivo. No me llamen Tutú, en fin. Y ella dijo, Tutú, cállate. No quería quedarme callado, estaba tan enamorado del Señor y lo vi venir hacia mí, caminando por el mar de Galilea en clase. Wow. Me cambió la vida, pero esos niños dijeron, ¿vendrías a la iglesia el jueves? Estaba listo para ir a donde sea. Y fui a un lugar llamado Catacumbas y fue celebrada por Meb y Merla Watson, que escribieron Jehová Jireh en Canadá. Wow. Miles y miles de jóvenes sentados en el suelo, 3,000 para ser exactos. Y Loren Cunningham fue el orador. Nunca había ido a un lugar así. Todos estaban saltando y cantaban La alegría del Señor es mi fuerza. Y luego empezaron a abrazarse y me quedé paralizado. Nadie me había abrazado. Y escuché a este hombre, Loren Cunningham. Y aún recuerdo su sermón el día de hoy. Habló de cómo consiguió un barco y de cómo había tenido un sueño. Y el barco era así y vio al Señor. Y el barco se volvía más claro y el Señor se debilitaba, desapareciendo y lloraba en la plataforma. Al hombre que dirigía Jucum le conté esta historia y está en su libro porque dijo, ¿puedo contarlo? ¡Claro! Así que llamó al altar y oí una voz que decía, baja. Dije, pero ya está a salvo. Ve hacia abajo. Fui al altar y fui el primero en caer. Y Loren Cunningham me explicó la salvación porque los niños solo oraban en lenguas.
Y me cambió la vida. Y luego por 3 años mi madre, mi padre y mi familia no me hablaron porque pensaron que estaba loco. Fui bautizado por el patriarca de Jerusalén llamado Benedictos, por eso soy Beni. Pero antes me llamaba Tufik, en honor a mi abuelo. Pero no podían llamarme así y me decían mondadientes. Un día en el altavoz dijeron mondadientes, sí, ve a la oficina. Y dije, no más, me cambiaré el nombre. Y fui con un abogado y le dije, cambie mi nombre, no quiero un apodo por toda mi vida. Y conservé el nombre de Benedictos, que era el segundo nombre que me dio el patriarca de Jerusalén. Así que el patriarca vuela a Toronto para reprenderme por dejar la iglesia. Porque la mentalidad ortodoxa griega es que si estás en la iglesia vas al cielo, si estás fuera al infierno, sencillo. Y ahora para él no soy miembro de la iglesia, nací de nuevo. En fin, ese fue el principio de mi vida y mi padre me llevó a un psiquiatra, escudriñó mi cerebro para ver si estaba bien. Ay, Dios. Wow. Pero el Señor me dio una gran familia y un hombre llamado Jim Pointer era un pastor metodista libre. Él me acogió cuando me abandonaron. Pero más tarde mi madre y mi padre descubrieron que predicaba porque no fui a la reunión de Kulchman y el Espíritu Santo me tocó muy fuerte y escribí esto en Buenos Días, Espíritu Santo. Así que comencé a predicar en el 74, el 7 de diciembre. Bueno, no se lo dije a mis padres porque me lo habían advertido antes, que si predicaba el Evangelio te repudiaremos. Porque a los israelíes, los árabes cristianos, nos llaman a cualquier cristiano de esa parte del mundo, si dejas la iglesia y te unes a lo que creen que es una secta, bueno, te corren. Y me dijeron que si era predicador, me repudiarían y los conocía y no hacían amenazas vacías. Porque en esa cultura es en serio. Estaba tan asustado que no le dije a mi padre que ya predicaba. Entonces predicaba en una iglesia pentecostal en la orilla del lago de Toronto y hubo un anuncio en el periódico y mi padre lo vio. Se presentaron en la iglesia y no sabía que venían. Era una cosa pequeña, tal vez como 100 asientos. Y se sentaron atrás y se quedaron de esta forma. No cantaban nada, solo miraban. Jim Pointer, quien me llevó con Kuhlman, que era como un padre para mí, le dije, es mejor que ore, se acabó. Le dije, escucha, me van a desheredar hoy. Quedémonos hasta que se duerman, vayamos por mis cosas y nos vamos a tu casa. Llegué a las 2 a.m. creyendo que dormían. Bueno, no lo estaban. Estaban esperándome. Entré y mi padre me dice, hijo, ¿cómo podemos ser como tú? Y se salvaron esa noche. Increíble. Y lo que cambió es que tartamudeaba. No pude hablar por 21 años. Ya hablaba con fluidez, pero hace 3 años que no hablaba con ellos. Y mi padre vio a mi madre y le dijo, ese no es tu hijo, él no puede hablar. El Dios del que habla debe ser real. Y se convirtieron en santos y mi papá antes de ir con el Señor leía su Biblia todas las mañanas y trabajaba en nuestra oficina. Increíble. Nos encanta esta historia. Eso fue el Es principio. grandiosa, me encanta, es increíble. Bueno, hablemos del libro. ¿Por qué escribiste Misterios de la Unción? ¿Por qué has estado en el ministerio por 48 años? Lo escribí porque sentía que tenía que compartir los peligros, porque vi a muchos perjudicados por ministerios o ministros que fueron ungidos porque estaban ungidos. Mi hijo Joshua es un joven muy inteligente. Dijo, veía a uno de los evangelistas, no diré nombres, vendía unos pañuelos. Dijo, ¿papá es real? Sí, cariño, es real. Dijo, vamos, papi, es un farsante. Dije, cariño, podrá ser un farsante, pero solo Dios lo sabe. Pero ese poder es real. Bueno, ¿cómo puede ser real? Y luego siguió contándome sobre el hombre de la televisión. Correcto. Entonces, muchos ministerios en la televisión están o solían estar, la mayoría. Sí, la unción fluía, pero la vida estaba corrupta. Cuando pasé por mi divorcio en el 2010,
y llevaba mucho tiempo en el ministerio y predicando más de lo que pensaba que haría, como 7 millones en una cruzada en la India. Y ahora el divorcio me hizo luchar por mi supervivencia. Amé a mi esposa, siempre la quise, la amo, nos restauramos. Hablé con ella, me dijo, mi amor. Cuando está feliz, ella me llama Y ella mi te dijo que amor. me dijera hola. Sí, sí lo hice. Y le dije a tu estilista, me dijo, mi amor, ¿lo escuchaste? Todo está bien, pero si me llama Benny, algo va mal. Pero en esos 3 años aprendí mucho sobre el ministerio porque luchaba por mi supervivencia espiritual y otras cosas. Mi familia estaba dividida, mis hijos sufrían, y mucho más que eso, una de mis preciadas hijas se escapó de casa y nadie sabía dónde estaba. Fue terrible. Ahora es la esposa de un pastor. Estoy tan orgulloso. Pero en esos tiempos iba a ministrar y la unción era muy fuerte, incluso más que cuando me iba bien. Y luego dije, ¿cómo puede Dios usarme cuando me muero por dentro? Sí, leí mi Biblia, me mantuvo fuerte, pero mi vida de oración era difícil. Y luego hablé con Oral Roberts, 3 hombres que Dios envió que me ayudaron a seguir adelante. Jack Hayford, Oral Roberts y Paul Crouch. Gracias a Dios por ellos. Y Oral era mi vecino en California. Se estaba haciendo mayor, él y Evelyn, y le llevábamos comida y nos juntábamos. Pero un día dije, Doc, pensaba en un evangelista que conocía. Dije, Doc, de la nada pregunté, ¿cómo puede un pastor, un predicador, predicar con tal unción y luego dormir con una mujer? Porque eso es lo que él hizo. Y Oral dijo, Benny, es la unción. Repítelo, porque nunca esperé que dijera eso. Y luego dijo esto. Dijo, hay una debilidad en cada ser humano en la tierra. Todos tienen una debilidad. Al menos una, pero la mayoría tiene más de una. Y luego dijo, esa debilidad de nosotros, hay una que solo Dios conoce. Dijo, ni siquiera tu esposa lo sabrá, ni siquiera tu familia, solo tú la conocerás. Y tenía razón. Cuando pasas tiempo con Jesús, esas debilidades en ti se marchitan, no tienen a dónde ir por la presencia de Dios en tu vida. Para que el tiempo con el Señor mantenga esas debilidades bajo control. Y cuando Dios te unge en esa plataforma, sale todo lo que hay en ti, lo bueno y lo malo. ¿Has visto que las personas, cuando son ungidas, se vuelven intensas? Sí. ¿Emocional? Sí. ¿Exigente? Sí. Y más, gritan. La unción que viene sobre ti en todas las reuniones solo afecta a tu cuerpo, Benny. Y tus emociones no afecta al corazón. Wow. Dime eso otra vez. Y me dio una lección completa sobre la unción en ti. Y cómo afecta a tu cuerpo físico. Afecta a tus emociones y al terminar estás agotado, cansado. Entonces, Doc, ¿qué hacemos? Pero antes de hacer esa pregunta dijo, pero si no estás en presencia de Dios, esas debilidades se pierden. Y esa unción lo mueve todo, lo bueno y lo malo. Te vuelves fuerte, intenso. Pero esa debilidad sale a la superficie y por eso los hombres pecan cuando Dios los usa. Y luego dijo, los más grandes han caído tras sus mejores momentos. Claro, y pensé no solo en ese tipo, sino en otros. No, ¿qué hago? Para sobrevivir, dijo, tienes que orar más después de que Dios te use. Dije, pero me canso mucho, no tengo fuerzas para orar. Dijo, entonces quédate en la presencia de Dios. Wow. Y luego comencé a leer las Escrituras. Pero esa pregunta y respuesta se me quedó. Ahora pido por mi bien y otras cosas también. Y comencé a mirar lo que él decía de la presencia de Dios en mi vida. Y para mi asombro, entonces leía Primera de Juan, y yo noté y me di cuenta de que hablaba de una herejía en la iglesia entonces, cuando no creían que Jesús era el Hijo de Dios, y se preguntaban si el Señor venía de la carne. Y él dice, Juan escribe, la unción que permanece en ti, eso me golpeó. Dije, espera,
La unción que viene sobre mí no permanece, va y viene. Pero Juan está hablando de una que permanece. Una unción permanente. Una unción permanente. Increíble. Y luego dice en la palabra de Dios, y que la unción que permanece no miente, es la verdad. No necesitas que nadie te enseñe. Y lo que quiso decir es que no necesitas que te digan quién es Jesús. No que la unción te enseña la Biblia. Cierto. Sí, pero Jesús es el Hijo de Dios. Y luego dijo algo poderoso que seguirás cumpliendo por esa unción. Lees en Primera de Juan, en ese capítulo 2:20. Habla de la unción en nosotros. O en Efesios 3:20. El poder en nosotros. Está en toda la Biblia. ¿Cómo sabemos que la unción está viva? De 3 formas. Número 1, hambre. Número 2, fe. 3, amor por Dios. ¿Qué fue lo que pasó cuando nos salvamos? Lo primero fue, tengo hambre de la Biblia. ¿Quién nos dio esa hambre? Hambriento y sediento. Sí, hambriento por el espíritu de conocer la palabra de Dios, de conocerlo. Lo segundo es que sabemos, soy salvo. Nadie lo dice. Ningún ángel nos dijo. Ningún profeta nos dijo. Lo sabíamos. Fe. Y lo tercero es que empezamos a amar a alguien que no hemos visto. Creo que dice, hace 2000 años lo vieron y no lo amaban. Hoy no lo vemos y lo amamos. Ese es el poder de Dios. Empecé a entender, está bien. Es la unción que hay en mí la que me llevará al cielo, no la que está sobre mí. Y luego comencé a descubrir mucho más sobre la unción en mí porque esa hambre crece. La fe crece, el amor por Dios crece y profundizo en su conocimiento y la palabra, y ahora me transformo día a día en su imagen. ¿Esto ocurrió en ese periodo entre 2010 y 2013? Fue cuando empecé a entender eso. ¿Por qué presionaste? Sí. Bueno, lo que pasó después de que Sue y yo nos restauramos, tomé la decisión de conocer la Biblia. Me uní a la Universidad de Berea. Fui un estudiante. Wow. Y me acabo de graduar hace 3 semanas. Y lo hice por una razón. Quería conocer la Biblia hebrea. No quería que alguien me dijera lo que dice. Pensaba Yo quería que ya saberlo. conocías la Biblia. Bueno, sí, pero no sabía la profundidad porque el hebreo es infinito. Me uní a la Universidad de Berea y dije, porque nos dieron la opción de ser el único estudiante de la clase si pagábamos. Dije, sí, lo quiero. Pagué mucho para ser el único, porque quería poder hacer las preguntas y que nadie me interrumpiera. Y tuve una profesora llamada Sigal Soar, mujer maravillosa de Yemen. Más vieja que yo, pero vaya, conoce la Biblia hebrea. Wow. Me enseñó hebreo y lo hablaba de joven, pero no como lo hablo hoy. Y un día me dijo que era su mejor estudiante. Dijo, todos mis alumnos son sacerdotes católicos y pastores, pero eres el mejor. Dije, ¿por qué? Dijo, porque lees como nadie lo hace. Dijo, ya está en ti. Entonces, ¿por qué quería saber hebreo para conocer la Biblia? Era una clase bíblica. Acabo de hablar con el jefe del regente y me dijo, el hebreo que tomaste no lo ofrecemos. Es más difícil de lo que damos en Radiant. ¿Pero por qué lo hice? Quería conocer a mi Redentor. Quería conocerlo. No el poder que Él pone sobre ti y tú ministras, porque eso no significa nada sin Él. Pero esto es lo que descubrí, Johnny. Si descuidamos al Señor, lentamente se aleja y se aleja. ¿Cómo lo sabemos? El hambre disminuye y nuestra fe y el amor por Él se enfría. Y luego es peligroso, así que mejor, ya sabes, cuando el hambre disminuye, alármate. Cuando cuestiones la Biblia, alármate. Cuando el amor se hunde, es zona de peligro. Y la única manera es volver a la sencillez del cristianismo. La presencia de Dios, pasa tiempo con Él y su palabra, eso es todo. Tan simple. Genial. Solo quiero aclarar, necesitas el libro Misterios de la Unción porque solo hemos rayado la superficie, pero habla de la unción permanente. Eso es lo más importante. Esa es tu relación íntima y personal con Dios. Sí. Y si no tienes eso, no tienes nada, porque es la más importante
parte de ser cristiano, pasar tiempo con el Señor, leer la palabra, pasar tiempo en su presencia, poder escuchar su voz es muy importante. Benny ha sido usado de forma sobrenatural con la unción empoderadora y de eso es de lo que habla. He estado en muchas de sus cruzadas, he visto a muchos curarse. Mi propio ayudante se curó de ser bipolar. Eso fue hace Increíble. 30 años. Mm, Fue un milagro, ¿verdad? claro que sí. Y bueno, sé muchas historias. Mamá, anoche salí a cenar con mis amigos y les conté que ibas a estar aquí hoy. Y el chico con el que estábamos dijo que cuando era un niño pequeño tenía terribles problemas estomacales y los médicos no sabían lo que le pasaba y su abuela lo crió. Y estabas tú en televisión y pediste a todos que pusieran sus manos en la televisión y puso sus manitas, las puso ahí y se curó. Y dice que no ha vuelto a tener otro problema estomacal. Sí. Estás disfrutando mucho esto, estamos muy bendecidos, pero se nos acaba el tiempo y hay algo muy importante que puedes hacer y es pasar tiempo en la presencia del Señor. Hay poder en la unción y permanecer en el Señor te transformará y quiero que pienses en reservar tiempo para estar en su presencia. Para mí es en la mañana. Tomo una taza de café y me siento y hago un devocional, escucho una canción de adoración, a veces leo la palabra y en esos pequeños momentos de tranquilidad, si estás en silencio, sin redes sociales y muchas otras cosas que no te quiero decir, te vas a sorprender porque en la mañana a veces tu mente está despejada y puedes hacerlo siempre, pero es tan importante que estés en su presencia. Si nos ves hoy y quieres experimentar más de la unción en tu vida, para eso tenemos ese número gratuito. Nuestros colaboradores están listos para orar contigo y es todo un honor y de nuevo es gratuito en todo el mundo. Cualquiera puede llamar. No dudes en hacerlo o ve a daystar.com y haz clic en oración. Envía ahí tu solicitud y oraremos por todas las solicitudes que llegan de todo el mundo. Espero que hayas disfrutado del Pastor Benny hoy. Consigue una copia de su libro Misterios de la Unción, ya está a la venta. Y para más de su ministerio puedes visitarlo en línea en bennyhinn.org. Aprecio mucho tu honestidad y entrega el día de hoy. Sé que ha tocado tu corazón como tocó el mío. Cuéntanos cómo tocó tu corazón dejándonos un comentario en Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Nos encanta escuchar cómo el programa afecta en tu vida y nos vemos mañana para continuar con más del Pastor Benny Hinn sobre la unción. Será hermoso. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Adiós por hoy.